exponiendo la sana doctrina de la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que los améis los unos con los otros. ¿Cuántos no se aman aquí en este lugar? ¿Cuántos sí se aman en este lugar? Estamos aprendiendo a amar, pero eso no es por nuestra propia voluntad, no es por nuestra propia fuerza, eso es por la obra del testimonio interno del Espíritu Santo. Amén. Traigo 5 puntos en esta noche, vamos a ver si los alcanzamos a cubrir. Punto número 1 es: el testimonio de Dios es completamente confiable. Amén. Nos dice su palabra en Juan capítulo 15, versículo 10 al 11, allí atrás donde acabamos de leer, dice: si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro sea cumplido. O sea, aquí nos está diciendo Jesús que si guardamos los mandamientos, nosotros vamos a tener gozo y vamos a tener amor, vamos a permanecer en gozo y en amor. De otra manera, no lo vamos a poder hacer. Y por eso dice que el testimonio de Dios es completamente confiable. El testimonio que nosotros tenemos que usar de referencia para amar, para estar en paz, es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no tomamos ese testimonio, no creemos en ese testimonio, entonces, ¿cómo vamos a tener ese amor y esa paz? Porque muchas veces, pues, por eso nos hace falta, porque no estamos confiando en lo que la palabra nos está diciendo. Amén. Y ese es el ejemplo que permanezcamos en su amor. Y Él lo hizo demostrándolo Él mismo. No solo fueron palabras que Él dijo, sino que Él lo demostró con su propia vida. Él demostró que vino a amarnos. Dice, cuando nosotros todavía éramos enemigos de Él. Amén. Cuando nosotros todavía no le aceptábamos, Él vino y nos amó. Amén. Y Él permaneció en ese amor, obedeciéndole al Padre. Pregunta: ¿creen que un padre se siente orgulloso o gozoso cuando su hijo se porta mal? Creo que la mayoría de aquí pues son padres, y si usted no es padre, pues es hijo. Y podría entender esa pregunta como cómo se siente su padre si usted se porta mal, o cómo padre se siente si su hijo se porta mal. No va a decir, ay, gracias, mijo, porque te portaste mal. ¿Verdad que no? Al menos que dice que tal vez seamos padres alcahuetes, y ay, solo son niños, o solo, no, mi hijo no es así. Hay veces decimos, no queremos aceptar la realidad de cómo son nuestros hijos, y decimos, no, mi hijo no es así. Hay veces teniendo las evidencias, decimos, no creo, decimos. Pero en este caso, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros nos portamos mal? ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros no le obedecemos? Esa es la pregunta de cómo nosotros vamos a ver este tema, cómo nosotros hacemos sentir a Dios. ¿Se siente Dios orgulloso de nosotros cuando nos portamos mal? Por ejemplo, si su hijo se porta mal en la escuela, ¿verdad que ningún padre se va a sentir orgulloso, ni un padre va a sentir, ay, te amo más porque te portaste mal en la escuela, ay, te amo más porque, mira, me llamaron de la escuela y me pusieron quejas de ti? Nadie se va a sentir orgulloso de eso. Y entonces, pero usted, que ama a su hijo, se va a sentir mal porque quiere lo mejor para su hijo. Se va a sentir mal porque quiere educar a su hijo, se va a sentir mal porque quiere corregir a su hijo. Y entonces así es Dios con nosotros. Cuando nosotros nos portamos mal, Él se siente mal,
Pero también Él dice, porque al que ama, Él corrige. Entonces Él nos va a corregir de cierta manera. Si nosotros no hacemos caso, Él nos va a corregir para que nosotros seamos mejores hijos, mejores cristianos. Y esa es la relación de la que nosotros debemos de tener, el testimonio interno del Espíritu Santo, que tenemos que tener esa relación, esa convicción de poder servirle a Dios con ese amor, con esa devoción, no haciendo lo malo, obedeciéndole a Él como Jesús lo hizo. Cuando Jesús obedeció a su Padre, dice que Él permaneció en el amor del Padre y permaneció en su paz. Pero una persona que se porta mal no anda en paz. Una persona que se porta mal le cuesta amar. Entonces allí nosotros tenemos ese ejemplo para seguir a nuestro Señor Jesucristo, de que su testimonio es verdaderamente, completamente confiable. Sino en la Escritura nos habla de todo lo que Él hizo y cómo Él vivió en este mundo. El hermano empezó predicando del Espíritu Santo, hablando de la deidad del Espíritu Santo. Génesis 1:1 nos dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo empezaba a hacer la obra en esta creación, empezaba a ordenar las cosas. Amén. Y después el hermano habló del testimonio, de la personalidad del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo nos ayuda, digamos, en una forma a convivir con los hermanos. Nos da frutos, nos da dones para que nosotros podamos servir a los hermanos, servir en la iglesia y que pues llevar, digamos, las cosas en armonía, estar aprendiendo y estar creciendo. El Espíritu Santo nos ayuda, puedo decir, externamente para que se refleje de que Él está con nosotros. El Espíritu Santo ayuda a la creación. Y ahora nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda internamente para que nuestra relación con el Padre esté allí siempre. Amén. Cuando Dios manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, no solo paga por nuestros pecados, no solo nos perdona nuestros pecados, sino que también nos da el Espíritu Santo para que esté con nosotros, dice, hasta el fin del mundo y nos ayude a mantener esa relación con el Padre. Es interesante cómo Él ha hecho toda la obra de perdonar nuestro pecado, de regenerarnos, de acercarnos a Él, pero aparte de eso, de seguirnos ayudando mientras estemos en este mundo. Amén. Jesús dijo, orando al Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes. Amén. Y esa promesa es también para nosotros. Si mientras estemos en este mundo, Él nos va a guardar. Pero todo es un proceso, hay un requisito para esas cosas. No es como decir, oh, el Señor, voy a hacer lo que quiera, lo que se me antoje, y Él me va a guardar. No es así. Dice que hay que guardar sus mandamientos. Y eso hay que hacerlo con obediencia. Porque allí es donde se va al otro lado de la cara, se puede decir, de que muchos tratan de hacer las cosas en una manera de guardar las cosas, pero ya lo hacen como en forma de obras. Lo hacen, oh sí, yo voy a hacer esto, Señor, voy a ir a la iglesia, oh sí, yo voy a leer, oh sí, yo voy a orar, pero ya lo está haciendo de forma de obra, no lo está haciendo por obediencia. Cuando se hay obediencia, las cosas se hacen con gozo, las cosas se hacen con agradecimiento, se hace la manera de vivir el cristianismo, ya es agradecido con Dios, no es de venir como un requisito, no es de venir como algo que, oh, es que ahora es domingo, voy a ir a la iglesia. Falto toda la semana, pero ahora el domingo voy a ir a la iglesia. No es así. Cuando usted obedece al Padre, usted se va a someter no de una manera porque lo tiene que hacer, usted lo va a hacer porque siente ese deseo en su corazón. Si de veras tiene ese testimonio interno del Espíritu Santo, usted va a ir buscando más de Dios, va a ir buscando más de acercarse más a Dios, ir conociéndole. Y usted va a sentir esa motivación del Espíritu Santo. Esa relación va creciendo. Cuando como padre, por ejemplo, ahora tengo una niña, ella va creciendo, su amor, su relación conmigo. Yo tengo que pasar tiempo con ella, jugar con ella, dedicarle tiempo para que esa relación vaya creciendo, vaya siendo formada en una manera de que ella vaya sintiendo de que yo estoy ahí para protegerla, estoy ahí para amarla, estoy ahí para cuidarla.
Pero esa relación se va dedicando tiempo, dedicando tiempo. Así es nuestra relación con Dios. Si nosotros no dedicamos tiempo a Dios, ¿cómo podemos decir que tenemos una relación con Dios? Nosotros tenemos que ir dedicando ese tiempo para ir creciendo en esa relación con Él. Porque si no lo hacemos, no nos vamos a mantener. Si no lo hacemos, vamos a estar así, sube y baja, sube y baja. Y es cuando vienen los problemas, es que nosotros somos tan reverentes a la palabra que allí sí decimos, ahora sí, Señor, quiero hablar contigo. Ahora sí, yo sé que tu Espíritu Santo me va a ayudar. Y no es así, hermanos. Para que en una relación vaya creciendo, nosotros tenemos que ir dando, recibiendo, buscando. Y es así como Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él y le busquemos. Que en obediencia, que guardemos sus mandamientos, pero que lo hagamos con amor. Pero nuestra relación es afectada por nuestra desobediencia. Muchas veces no pensamos en eso, porque muchas veces pensamos solo en nuestras obras. Otras veces nos conformamos con decir, voy a la iglesia los miércoles, voy a la iglesia los viernes, voy a la iglesia los domingos. Y esto es a los que tratan de ir a la iglesia por lo menos los 3 días de la semana. Pero a los que no tratan, porque hay que ser sinceros y hay que ser realistas. Cuando estamos en la casa o en el trabajo, no podemos decir que le dedicamos el mismo tiempo a Dios, porque siempre hay muchas cosas que hacer. Y la pregunta es, ¿hay cosas más importantes que dedicarle un tiempo a Dios? Si lo ponemos de esa manera, todos vamos a decir, no hay nada más importante. Pero la cosa es que no lo ponemos en práctica. La cosa es que cuando estamos en esa situación, no pensamos en esa manera. Vamos viviendo nuestros días, día a día, pasando el tiempo. Pasa la semana, estamos a mediados de año. Y hay veces le ponemos condiciones a Dios para servirle o para buscarle. Primero, Señor, déjame hacer esto. Primero, Señor, déjame terminar esto. Primero, esto es más importante por el momento. Y la pregunta es, ¿qué testimonio interno tenemos delante de Dios cuando pensamos o actuamos de esa manera? Y esto no se trata de evidencia entre enfrente de los hermanos, porque los hermanos te vean. No, esto se trata de tu relación con Dios. El tiempo que tú dedicas con Dios, el tiempo que pasas con Dios, tu relación con Dios. Dios te conoce más que a nadie. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Aquí no se trata de venir y decir, es que yo soy cristiano porque voy a la iglesia, porque oro, porque leo la Biblia, para que el hermano me vea. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios te vea en lo secreto y tú estés allí con Él. Porque es allí donde Dios empieza a ir transformando tu vida, empieza a obrar en tu vida. Pero si tú no dedicas ese tiempo para Dios, lo que vas haciendo es siendo transformado por todo lo de afuera, siendo llamado por todo lo de afuera. Las cosas que te quitan el tiempo, que te alejan más de Dios, eso es lo que te va transformando tu vida. Digo y repito, estamos a mediados de año y podemos poner a pensar cuántas horas de todo este mediado de año hemos dedicado a Dios, pero en una manera, no hablando generalizando de venir a la iglesia, una manera de buscar de Dios, una manera de decir, Señor, mira, el hermano decía, muchas veces le fallamos al Espíritu Santo, no le pedimos perdón, pero va más allá de solo pedirle perdón al Espíritu Santo. Es una manera de entregarse, de que Dios vaya moldeando tu vida. Pero eso solo lo va a hacer el testimonio interno del Espíritu Santo. Porque esa es la convicción que vas a sentir y vas a decir, Señor, yo sé que yo te fallo. No estamos aquí porque somos cristianos
obedientes en toda área de las Escrituras. No estoy parado enfrente de ustedes aquí porque me lo merezco, pero algo sí estoy seguro, es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él perdonó mis pecados y perdonó los pecados de cada uno que lo haya recibido. Amén. Y Él ha hecho toda la obra. Él nos tiene aquí porque Él tuvo misericordia de nosotros. Antes éramos enemigos. Dice que Cristo vino a morir por sus amigos y por sus enemigos. Porque nosotros éramos enemigos antes de venir a Él. Pero Él dice que nos hizo sus amigos. Nuestro testimonio no valía nada cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora nuestro testimonio es obra del Espíritu Santo. Y por eso tenemos valor delante de Dios. Nosotros tenemos un valor muy grande delante de Dios, porque el Espíritu Santo nos representa. En Juan 15:13 dice, Jesús llama a todos los creyentes obedientes sus amigos. Y estudiando esto, dice que en el Antiguo Testamento, solo a Abraham Dios le llamó su amigo. Segunda de Crónicas 27 o Isaías 41:8, si lo quieren anotar. Y dice que a Moisés también le dijo que era su amigo en Éxodo 33:11. Es interesante que en el Antiguo Testamento solo a 2 personas Dios le llama sus amigos. Pero ahora Jesús, cuando creemos en Él, nos hace sus amigos. Pero esos son a los creyentes que son obedientes. Porque cualquiera puede decir que es creyente, pero si no es obediente, amén. El testimonio más grande que podemos encontrar en la Biblia es el de Jesús con su Padre. Su convicción fue perfecta porque Él aprendió a obedecer, amar, honrar y sufrir y sobre todo a perdonar. Esto demuestra la importancia de su relación con su Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, no su propia voluntad. Eso está en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día, que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como podemos ver, Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, no era su propia voluntad. Pero al hacer esa voluntad, Jesús recibió reconocimiento como el único Salvador. Y es interesante ver aquí como, por ejemplo, cuando Jesús empieza su ministerio, dice, Él fue bautizado por Juan el Bautista, y dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma. Y después de eso, ¿qué pasó? Jesús fue llevado al desierto, donde oró y ayunó por 40 días, y después vino el enemigo y lo tentó. Pero es allí donde quiero recalcar la importancia de que Él, todo lo que Él lo hacía por medio de la obra del Espíritu Santo. Amén. Era el Espíritu Santo obrando. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero era allí, esa es la importancia de tener una buena relación con Dios. Y es el Espíritu Santo internamente obrando, haciendo esa obra. Amén. Y allí podemos hablar de la personalidad del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo le da a Dios, a Jesús, ese discernimiento de las cosas. Y donde podemos ver que la relación pues era muy fuerte con su Padre. R.C. Sproul dice en el punto número 1, en cualquier obra teatral que involucre un juicio, incluyendo a testigos, el testimonio que se brinde será crucial para el caso. El testimonio es importante porque su función es ayudarnos a llegar a la verdad del asunto.
En algunos juicios, el testimonio de los testigos es puesto en tela de juicio porque el carácter de los testigos es sospechoso. Para que un testimonio sea creíble, el testigo debe ser creíble. Y es ahí donde hago mención del testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús era creíble. Y por medio de la obediencia y el sacrificio. Y Él nos representa como hijos santos delante de Dios. Amén. Estaba leyendo allí que dice que antes, cuando creo que era no sé, creo que era en Grecia o en Israel, creo. Dice que cuando una persona quería adoptar a alguien, tenía que buscar 7 testigos de buen testimonio para que eso pudiera ser hecho. Y ahora, para ser hijo de Dios, ¿qué necesitamos? Solo necesitamos a Jesús. Necesitamos aceptarle a Él como nuestro Salvador, para que Él nos acepte como hijos. Amén. Punto número 2. La Biblia nos ofrece evidencia objetiva de que es la palabra de Dios. R.C. Sproul dice, cuando Dios testifica la verdad sobre algo, su testimonio es cierto. Su testimonio no puede ser recusado, rechazar o omitir. El testimonio que tiene a Dios como su autor no puede fallar. Se trata de hecho de un testimonio infalible. Procede del carácter más elevado posible, de la fuente más profunda de conocimiento y de la autoridad más suprema. La confiabilidad en el testimonio de Dios fue lo que impulsó a Lutero a declarar que el Espíritu Santo no es escéptico. Las verdades reveladas por el Espíritu Santo son más ciertas que la propia vida. Amén. En Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Como vemos, los apóstoles anduvieron, cuando Jesús empezó su ministerio, los apóstoles anduvieron con Jesús. Él les enseñó muchas cosas. Entonces ellos fueron testigos de todo lo que Jesús hizo. Entonces dice que por eso ahora ellos son testigos, y el Espíritu Santo dice, son testigos de que Dios lo levantó cuando Él fue crucificado, lo levantó, y ahora pues Él vive. Entonces dice que ellos son testigos de la obra que Dios hizo a través de Jesús. Amén. Él les enseñaba y también de su muerte y resurrección, pero cuando Jesús ascendió al cielo, envió al Consolador y ahora nos ayuda a convencer al pecador de la obra redentora de Cristo, y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora nosotros somos testigos del que murió hace 2000 años, ahora vive en nuestros corazones. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros seamos testigos de su amor, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces ahora Él vive en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Amén. Y es ahí donde nos ayuda a que nuestra relación con Dios sea más fuerte. Porque si se tratara de nuestro testimonio humanamente hablando, no tuviera nada de valor para Dios. Pero es porque tenemos al Espíritu Santo a través de su testimonio que nos ayuda para que nosotros podamos, para que Dios nos pueda ver a nosotros como hijos santos. Porque muchos
es allí donde muchos piensan como, oh, hablando esto nos ayuda a tener esa seguridad de la salvación, porque el Espíritu Santo nos da esa seguridad. Él dice que Él nos ayuda a que nosotros entendamos de que nosotros somos hijos de Dios. Y ahí es donde mucha gente se hace la pregunta, donde piensan de que, oh, un cristiano se puede ir al infierno. Donde mucha gente duda. Porque piensan de que si cometes un pecado o haces algo, dice, no, ¿cómo puedes ser hijo de Dios? Pero dice que al que Dios ha sellado a través de su Espíritu Santo, pues no se pierde, es de Él. Amén. Es Dios, es Jesús quien ha hecho toda la obra para que seamos salvos, no depende de nosotros. Y por eso ahora nosotros somos testigos de esa obra que Él ha hecho, para que nosotros andemos y vivamos tengamos esa esperanza de que un día le vamos a ver y vivamos a través de esa obediencia, guardando sus mandamientos. Amén. Punto número 3. No estamos plenamente convencidos de la verdad de la Escritura sin el testimonio del Espíritu Santo. No estamos plenamente convencidos de la verdad de la Escritura sin el testimonio del Espíritu Santo. Me venía a pensar, muchas veces nosotros para creerle a la palabra, o hay veces que solo le creemos a la gente que es más elocuente o que la gente que tiene más, de una manera, preparación, se puede decir, educativa, digamos, en una manera de verlo así, o alguien que se desarrolla mejor en los mensajes de una manera. A veces que cuando, digamos, hacer un énfasis, si vemos videos de predicadores en el YouTube, vamos a decir, oh, me gusta por la manera que él enseña, por la manera que él predica, y entonces, oh, no, y entonces escuchamos los mensajes y decimos, oh, me gusta cómo predica, cómo enseña. Pero algo interesante que está haciendo referencia aquí, el escritor, es que podemos tener al predicador más grande, más elocuente, que nos predique un mensaje, podemos decir, muy detallado, con muchas pruebas, pero algo que ese predicador debe de tener es la ayuda del Espíritu Santo para que esa palabra pueda hacer efecto en las personas. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, usted puede estar sentado ahí escuchando, pero no va a recibir la palabra. Usted puede estar aquí todos los días, pero si el Espíritu Santo no está haciendo su obra en su corazón, usted nomás solo escuchó la palabra, pero no la recibió en su corazón. Y muchas veces puede decir que nos pasa así. Muchas veces solo venimos y escuchamos la palabra, pero no hay ningún efecto. Es como que tenemos blindado el corazón, solo rebota y no penetra. Pero sabemos que la Escritura dice que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra lo más profundo del corazón. Entonces, ¿por qué no hace efecto? Pues porque se trató del predicador, se trató del mensaje. No, se trata del testimonio interno del Espíritu Santo dentro de ti. Y la persona que no tiene el Espíritu Santo no puede recibir esa palabra. Por más que diga que es cristiano, por más que diga que venga a la iglesia, pero si no tiene el Espíritu Santo, la palabra no va a hacer ningún efecto en esa persona. Juan Calvino enseñó que aunque las Escrituras manifiestan signos claros y razonables de autoridad divina y exhiben la suficiente evidencia de su procedencia divina, estas evidencias nos convencen plenamente cuando han sido selladas en nuestros corazones por el testimonio interior del Espíritu Santo. Calvino reconoció la diferencia que existe entre las pruebas y el convencimiento. Aunque seamos capaces de ofrecer evidencias objetivas y precisas sobre la veracidad de la Escritura, esto no constituye a ninguna garantía
de que las personas creerán en ella, se rendirán a ella o la abrazarán. Para estar persuadidos de su verdad, necesitamos la ayuda del testimonio interno del Espíritu. El Espíritu es quien nos hace someternos y rendirnos ante la evidencia precisa de la verdad de las Escrituras. Solo es el Espíritu Santo que puede hacer la obra. Pero volvemos otra vez a la personalidad del Espíritu Santo. Muchas veces no es que la persona no tenga el Espíritu Santo. Es allí donde viene cuando contristamos al Espíritu Santo. Cuando andamos en desobediencia a Dios. Es ahí donde nosotros nos molesta y no queremos recibir la palabra cuando Dios nos está hablando. Cuando el Espíritu Santo nos habla internamente y nos dice, mira, esto está mal, esto debería de cambiar, esto debería de ser diferente. No lo queremos aceptar. Y otra es, porque no todos los que están aquí tienen el Espíritu Santo, entonces no reciben la palabra. Amén. En Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Por qué estaba hablando el escritor así? De que dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas, en Hechos 15, 28. Es porque dice que los creyentes de Antioquía estaban siendo inquietados por falsos creyentes y que estaban imponiendo cargas de las cuales eran en el tiempo de la ley y no en el tiempo de la gracia. O sea, le estaban diciendo a los creyentes de Antioquía que guardaran la ley, que se circuncidaran, pero dice que habían salido de Jerusalén y dice atrás, dice que ellos no habían sido enviados por los ancianos ni por los apóstoles para que fueran a Antioquía a decir estas cosas. Entonces la iglesia es ahí donde dice que pareció bien al Espíritu Santo y a los hermanos mandar a hombres que fueran a visitar a estos hermanos y les fueran a decir las cosas que debían de hacer. Y ahí vemos la importancia cuando se toma una decisión o se hace algo, es por medio del Espíritu Santo. Y volvemos otra vez a recalcar de la personalidad del Espíritu Santo, cómo nos ayuda también a nosotros. Pero muchas veces no queremos escuchar lo que el Espíritu Santo dice y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso estos hermanos estaban siendo angustiados y yo me ponía a pensar, pues, allí también tenían culpa ellos, porque estaban creyendo cosas que no les habían sido enseñadas y que si le habían sido enseñadas era de otra manera. Entonces cuando crees ciertas cosas es porque no tienes discernimiento de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo. Entonces vienen y creen otras cosas que no deberían de creer. Y pues pasa mucho en las iglesias. Hay gente que viene y dice cosas que no es de acuerdo a la Escritura. Y entonces los que están escuchando dicen amén, amén. O después dicen, escuchaste lo que dijo tal predicador, y se creen eso, pero nunca van y verifican lo que las Escrituras dicen. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento a través del Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que Él nos está diciendo. Porque si no, vamos a vivir con estos hermanos de Antioquía, que vamos a vivir guardando esto, haciendo esto y lo otro, pero no vamos a tener esa paz, como mencionó en el capítulo 6 de Juan, donde dice que si guardamos sus mandamientos y estamos en amor, vamos a estar en paz. Amén. Esa es la importancia cuando se toma el Espíritu Santo en las discusiones y las decisiones que se hacen. Amén. Y por eso es la importancia del testimonio interno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Punto número 4. El testimonio interno del Espíritu Santo no ofrece ningún argumento nuevo a la mente, sino que obra sobre nuestros corazones y espíritus para rendirnos
a la evidencia ya presente. Lo que está diciendo aquí el escritor es que el Espíritu Santo no se va a inventar nada nuevo para convencernos de que esta es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a venir y se imagina, cada uno anda aquí con diferentes emociones durante la semana, durante el día, y si el Espíritu Santo trabajara en cada uno de nosotros de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, se imagina el trabajo que fuera para el Espíritu Santo. Oh, este hermano anda así, esta hermana anda así, entonces le voy a ayudar en esta manera, en esta manera. No. Dios sabe cómo nos sentimos y Dios sabe lo que nosotros deseamos y todo lo que nosotros pensamos y todo. Entonces, Él nos habla a través de las Escrituras. Amén. La palabra habla, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando nosotros andamos de cierta manera, nosotros recibimos la palabra porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Cuando tu relación con Dios va creciendo, tu convicción como creyente se mantiene firme. Y el testimonio interno del Espíritu Santo te da seguridad y discernimiento para entender y poner en práctica la palabra en nuestros corazones y demostrar que somos hijos de Dios. Dice, para demostrar que somos hijos de Dios. Porque muchas personas tratan de querer ser hijos de Dios cuando dicen, no, es que yo voy a la iglesia los miércoles o tal día de servicio, entonces yo soy hijo de Dios. Están haciendo las cosas porque piensan de que haciendo eso son hijos de Dios, porque voy a una iglesia, yo soy hijo de Dios. Y no, uno va a la iglesia, uno viene a la iglesia porque está demostrando a los demás que somos hijos de Dios, no de una manera haciéndolo por obra, sino porque creemos de que Él nos ha hecho hijos delante de Él, porque creemos de que Él ha hecho toda la obra, no se trata de nuestras obras. Amén. Por eso le decía a los hermanos, cuando una persona muere, todos hablan bien y dicen, que Dios lo tenga en su santo reino, era una buena persona, esto, y ahí se acuerdan de que era buena persona. Cuando estaba vivo, además si era su vecino, no era buena persona. Le veía todos los defectos. Pero no se trata de ser buenas personas, hermano. En un sentido, si no tienes al Espíritu Santo, si no reconoces a Jesús como tu Salvador, no se trata de buena persona. Decía un predicador, las personas buenas también van al infierno. Porque no se trata de obras. Amén. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es interesante, porque no depende solo de venir a sentarnos aquí y decir yo ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, sino depende de Dios que nos vea como hijos. Pero para ser hijo de Dios hay muchas evidencias. Y decir, guardando sus mandamientos. ¿Qué es eso? Guardar su palabra. En su testimonio interior, el Espíritu Santo no nos ofrece ninguna información nueva y secreta o ningún argumento inteligente que no estuviera de otro modo a nuestra disposición. Lo que hace en realidad es operar sobre nuestros espíritus para quebrantarlos y vencer nuestra resistencia a la verdad de Dios. Nos mueve a rendirnos ante las enseñanzas claras de la palabra de Dios y abrazarlas con total seguridad. Dice que Él quebranta nuestros espíritus y la resistencia a la verdad, porque muchas veces nos resistimos a querer recibir la verdad de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, pero dice que el Espíritu quiebra eso, quiebra a nuestros espíritus y nos enseña la verdad de lo que la palabra dice. Porque hemos escuchado el testimonio de muchos que dicen, es que yo antes era así, o que yo antes era acá, o que a mí me cuesta cambiar en esto. Pero ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué nos cuesta a nosotros?
Porque nosotros queremos hacer los cambios por nuestra propia voluntad. Nosotros queremos hacer los cambios por lo que nosotros pensamos a nuestra manera, cuando nosotros queremos. Dios no obra así. ¿Usted cree que Dios... Cuando nosotros platicamos con Dios y le decimos, Señor, yo sé que yo soy enojado. Y yo lo reconozco. Pero dame chance, yo todavía no estoy listo para cambiar en eso. Porque todavía se me sale el enojo. Dame chance, Señor. Un poco, no sé, tal vez un año más. Pero es que, no, hermanos. Dios no obra en su voluntad, no obra así. Cuando Dios nos va regenerando, Él va cambiando todas las áreas de las cosas que nosotros tenemos, de las que nosotros somos débiles. Él sabe cada quien su debilidad, Él sabe cada quien su carácter, pero es ahí donde Dios va obrando, lo va moldeando. Como dice un versículo, dice, ¿acaso el barro puede decirle al alfarero, hazme así? O no se trata de eso. Nosotros no le podemos decir a Dios, cámbiame en esto, pero déjame en esto, o a mi tiempo yo lo voy a hacer. No. Cuando Dios te habla y te dice que tienes que cambiar, tienes que cambiar. Y si no lo haces, te van a venir más pruebas, te van a venir más circunstancias donde te va a salir ese carácter y te vas a decir, wow, qué carácter más feo tengo. Pero es ahí donde nosotros tenemos que reconocer nuestra dependencia de que hay un espíritu interior que nos está diciendo, cambia. Hay una relación que tenemos que ir asegurándonos delante de Dios. Por eso esta relación del testimonio interno del Espíritu Santo es tu relación con Dios, cada uno de nosotros. Aquí no se trata de venir a decir es que yo soy el que canto, yo soy el que predico, yo soy el diácono, yo soy el anciano, yo soy... No se trata de eso. Se trata de lo que Dios ve en tu corazón. Se trata de tu relación con Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que dejar moldear por lo que Dios necesita hacer en cada uno de nosotros. Por eso es que Él quiebra nuestros espíritus y nuestra resistencia a la verdad. Y por eso que muchas veces no queremos recibir esa palabra, no queremos abrazarla, no queremos decir gracias Señor porque me hablaste. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar cuando salen del servicio y dicen gracias Señor al salir de la puerta? Dice gracias Señor porque yo sé que ahora sí me hablaste, yo sé que ahora esto era para mí. No, estamos pensando, ¿escuchaste lo que dijo? Si sabemos algo del hermano o de la hermana, ¿escuchaste lo que dijo de la hermana? Por ella lo dijo. Pero nunca aceptamos lo que nosotros necesitamos ser cambiados. Y es allí, por eso, bueno, más adelante no quiero saltarme lo que viene, pero dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Les decía, el Espíritu Santo nos convence de que somos hijos de Dios. No se trata de lo que nosotros pensamos, no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que el Espíritu Santo hace a través en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Punto número 5. La doctrina del testimonio interno del Espíritu Santo no es una licencia para creer que cualquier cosa que sintamos ser verdadera, sea verdadera. El testimonio interno del Espíritu no es una huida al misticismo o un escape al subjetivismo, donde los sentimientos personales son ascendidos a un rango de absoluta autoridad. Existe una diferencia crucial entre el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu y el testimonio humano de nuestros espíritus.
El testimonio del Espíritu Santo es la palabra de Dios, nos viene con la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios. No nos viene por fuera de la palabra o sin la palabra. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, sino, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es aquí donde les decía, no es para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Cuando andamos en el Espíritu va a ir obrando de acuerdo, buscando las cosas del Espíritu. Por eso yo sé que muchas veces se siente de una manera que cualquiera se para aquí y demanda y dice, no, pero es que hay que ir a la iglesia, o hay que buscar de Dios, o hay que hacer esto, hay que leer la Biblia, hay que orar. Se toma de esa manera, lo está diciendo tal hermano. Pero no, la Biblia dice que buscáis las cosas del Espíritu, andad en el Espíritu. O sea, la persona que busca de Dios está buscando las cosas espirituales. No se trata porque alguien más le está diciendo, ve a la iglesia, sino es porque le está motivando para que usted se mantenga buscando las cosas de Dios. Porque cuando hace referencia al apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, donde dice que nos pongamos la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. De esto se trata la vida cristiana. Se trata de que estamos peleando con huestes espirituales, estamos en una guerra constante. Tal vez nosotros no vemos los espíritus, pero si nosotros entendemos las cosas espirituales, sabemos de que existen esas cosas, y entonces de esa manera nosotros nos vamos a mantener fortalecidos cuando buscamos las cosas de Dios. Pero si no buscamos las cosas de Dios, el que no anda en el Espíritu, no hay ciencia para esto. El que no anda en el Espíritu anda en la carne. Así de simple. Por eso dice los deseos de la carne. Y muchos piensan que los deseos de la carne es como decir, es cosas sexuales, es esto. No, los deseos de la carne es cualquier cosa que te aleja de Dios. Cualquier cosa que esté tomando el tiempo de Dios. Porque vivimos en un mundo donde, especialmente vivimos en un país donde hay muchas comodidades y cada quien quiere sentir como, yo quiero tener esto, yo quiero lo otro. Y entonces nos vamos alejando, y ahí es donde confundimos las bendiciones con la obediencia, donde confundimos las bendiciones con la misericordia de Dios. Y yo siempre he dicho, cuando Dios te bendice, no creo que Dios te bendiga para que te alejes más de Él. Cuando más bendiciones tenemos, más nos alejamos de Dios. Cuando más cómodos estamos, menos buscamos de Dios. Y después decimos que el Espíritu Santo haga la obra. Que Dios nos ayude. Pero nosotros, si no buscamos las cosas espirituales, ¿es que Dios nos ayude? Es ahí donde nos dice que nosotros dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Es cuando uno se quiere levantar a orar. No importa la hora que sea, pero si usted se ha quedado dormido y se levanta a orar, hay veces que el Espíritu le está diciendo, levántate a orar. Hay veces que te dice, te despierta por ciertas razones, ciertas cosas te despierta. Y hay veces que dices tú, lo sientes, cuando sientes el deseo, la necesidad de orar, sientes, me desperté, ¿será que Dios quiere que ore? Hasta hay veces nos preguntamos todavía para afirmar, y decimos, ¿será que Dios quiere que oremos? Pero en ese pensamiento nos quedamos en esa pregunta, y nos gana la carne y nos volvemos a dormir. Y después viene el día siguiente, pasa algo y decimos, ¿por qué pasó esto? Si Dios nos dijera, anoche te desperté para que te levantaras a orar, porque yo sabía que venía algo para ti, pero tú no hiciste caso. Entonces te pasó esto. ¿Por qué? Porque tú no oraste.
Dios nos guarda, hermanos, veces que somos tan injustos. Dios nos guarda, nos bendice, tiene misericordia de nosotros, pero ni así queremos buscarle. Y es allí donde nosotros, no les voy a decir, levántese todos los días a orar. No, a todos nos cuesta. Siempre digo yo, cualquiera de los que está aquí, a todos nos cuesta parejo. A todos. Sepa de Biblia o no sepa de Biblia, el que se quiera levantar a orar va a tener el mismo problema. La cosa es tener el deseo, la convicción de hacerlo. Porque hay esa lucha entre la carne y el espíritu. Amén. Cualquiera que quiera buscar las cosas, dice, alguien le pregunta a un pastor, le dice, pastor, ¿cómo puedo ser más espiritual? Pues busca las cosas espirituales. Así de simple. ¿Usted quiere crecer en la palabra? Lea la palabra. ¿Usted quiere ser fortalecido? Ore. Pero pues, les decía la vez pasada, queremos que otros hermanos hagan las cosas por nosotros. Ore por mi pastor. Lea la Biblia por mi pastor. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y la dejan en la iglesia. Ay, Dios mío. Del mismo modo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, confirmando su palabra a nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8:16. Vámonos a Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es interesante cuando escuchamos o platicamos con personas dentro y fuera de la iglesia que estando en la iglesia están más atentas a las cosas de la carne que a las cosas espirituales. Porque se están fijando más en lo exterior, pero no están poniéndose corazón para poder decir, Señor, háblame. Mira, yo sé que yo he venido aquí con una necesidad espiritual, pero, yo no quiero salir igual de aquí. Yo quiero que tú hables a mi vida. Pero pues, allí está la lucha de la carne. Está viendo las cosas de la carne, está atenta a las cosas de la carne, pero no está atenta a las cosas espirituales. Donde todas las cosas les molestan, pero no aprenden o no entienden las cosas espirituales cuando Dios les está hablando. Y ahí es donde pensamos de que nuestros pensamientos o nuestras opiniones son más importantes que la palabra misma de Dios. Amén. Muchas veces hablamos o pensamos cosas que no son verdaderas de acuerdo con las Escrituras. Pero es ahí donde necesitamos la iluminación y persuasión divina para recibir en nuestros corazones pecadores para que reciban la palabra. Es la palabra que cambia nuestros corazones, hermano. En Hechos 16:14 dice, Hechos 16:14 dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Pero miren esta parte interesante, dice, mientras nos escuchaba, dice, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Muchas veces podemos venir a la iglesia a adorar a Dios, pero si Dios no habla en nuestro corazón, no vamos a recibir la palabra. Es ahí donde nosotros tenemos que decirle al Señor, prepara mi corazón para recibir la palabra, porque Dios es que hace la obra. Hay muchas personas, o ser un poco referente a los ateos, leen la Biblia, estudian la Biblia, y muchas veces decimos, saben más que nosotros, que algunos creyentes, pero ellos saben información, porque la Biblia no hace ningún efecto en ellos. ¿Por qué? Porque no tienen
el testimonio interno del Espíritu Santo que les convence de sus pecados. Amén. Y eso pasa también, hermanos, muchas veces con gente dentro de las iglesias que están por años, han estado por años en las iglesias, o que antes dicen, hay veces viven con esa historia, antes yo, dice, en mi país, dice, yo le servía al Señor, en mi país yo era esto, en mi país yo hacía esto. Pero cuando vienen aquí, se les olvidó eso. Y entonces, no es el Dios que está en la Biblia, no es el mismo que estaba en el país de donde nosotros venimos, no es el mismo que está aquí. O sea, nosotros tenemos que servir de la misma manera a Dios. Pero es ahí donde tenemos esa lucha constante de la carne que nos aparta más de Dios. Y por eso dice, buscar primero las cosas de arriba. Y después todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Es como decía un predicador, nos hemos quedado con los libros. Y yo sé que muchos de los que hemos ido a la conferencia tenemos muchos libros. Pero nos hemos quedado con los libros en un sentido de que nos hemos quedado con la historia de grandes hombres que buscaron de Dios. Hicieron grandes cosas a través que Dios lo usó de gran manera, pero no hemos quedado con esa historia y no buscamos ese anhelo de decir, Señor, tal vez tú me estás dando esta oportunidad de leer esto para que yo te busque de la misma manera, sino que a veces solo venimos y nos quedamos con la historia, con los libros de lo que pasó. ¿Acaso Dios no es el mismo? Los tiempos todavía son malos, dice que los tiempos son peores. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano, porque todo esto se trata de nuestra relación íntima con Dios, se trata de nuestra relación personal con Dios. Pero no es algo, como quien dice, tomarlo así simple, algo vano, decir, no, pues yo le oro a Dios, yo leo la Biblia. No es algo simple, hermano. Dios quiere una relación que tenga esa firmeza, esa constancia, que se mantenga firme. Porque no se trata de lo que hicimos antes, no se trata de lo que hacíamos antes, se trata de lo que vamos haciendo, lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Como dijo hermano Pablo, no se trata de una, ¿cómo es la frase que usa? Que ser solo llamarada. No solo de, ¿cómo es? No solo de arranque, sino que de aguante. Sí, hermano. Es ahí donde cada uno personalmente tiene que buscar de Dios y agarrarse de Dios. No se trata de porque el hermano o la hermana lo que hace, o de cómo se mira, o cómo es, o que me saluda o no me saluda. No se trata de eso. Si usted no quiere sentir cosas en su corazón, pídale a Dios y Dios lo va a cambiar. Pídale a Dios y Él va a hacer la obra. Pero si usted se aferra a querer cambiar a su tiempo, a su manera, va a seguir con esas luchas. Para concluir, el testimonio interno del Espíritu Santo nos ayuda a pedir al Padre cuando andamos en obediencia con Él. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Eso es nuestro Espíritu que intercede por cada uno de nosotros. Es nuestro Espíritu que nos ayuda a dar ese crecimiento a cada uno de nosotros. Amén. No se trata